Hola a todos, mi nombre es Franco y en esta oportunidad vamos a hacer un repaso de lo que es el entorno de trabajo, o sea, el conjunto de herramientas que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura. Cuando digo entorno de trabajo, me refiero al conjunto de herramientas que se utilizan en el día a día en el trabajo habitual. En este curso vamos a destacar tres tipos de herramientas principalmente. En primer lugar, el lenguaje de programación, en este caso es Python, pero tengan presente algo muy importante. Este curso, esta materia, no es una materia de Python, sino que es una asignatura en donde se aprende a programar. Eso es muy importante que lo tengan presente. El segundo tipo de herramienta es el IDE, o el entorno de desarrollo integrado. En este caso, decidimos optar por Visual Studio Code, que es una de las más completas, una de las más utilizadas herramientas de este estilo. Y por último, optamos por Git para trabajar con el control de versiones y su implementación va a ser a través de GitHub, que ya van a ver bien de qué se trata. Vamos a arrancar por el lenguaje de programación. Python es un lenguaje interpretado. Ahora vamos a hacer un poco hincapié en qué es eso de interpretado. Por ahora vamos a decir solamente eso, que es un lenguaje de programación interpretado. ¿Para qué o por qué, mejor dicho, lo necesitamos? Bueno, porque es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para aprender a programar. Va a ser utilizado en la parte práctica de esta asignatura, que van a ver que la parte práctica es mucha y muy importante. ¿Dónde lo descargo? La descarga es muy sencilla, es un archivo que no pesa demasiado, que no tiene demasiados requerimientos, así que no van a tener problema. El sitio oficial es este que está acá, www.python.org/downloads o descargas, y van a poder acceder a la versión que elijan. Recuerden que lo recomendado es la 3.8 o superior. Antes de pasar a la siguiente herramienta, vamos a hacer un poco un análisis o un detalle de lo que es Python. Fue creada por Guido van Rossum. Su primera versión data de diciembre de 1989. Fíjense que tiene bastantes años en el mercado. Como les digo, la versión actual es la 3.11. Esto estamos hablando a julio de 2023. Probablemente estén apareciendo nuevas versiones. Y repito, utilicen la versión 3.8 o una superior. ¿Pueden utilizar una anterior? Sí. Lo recomendable es que utilicen una un poco más reciente para evitar problemas como alguna funcionalidad que no existe o que fue dada de baja o por algún error que tenga esa versión en particular. Es un lenguaje multipropósito. La verdad que Python se utiliza en una gran cantidad de industrias, así que es un lenguaje en ese sentido muy versátil, es multiparadigma. Ya van a ver un poco en detalle a qué nos referimos con paradigma. Su tipado es fuerte. También algo muy importante en la programación es el tipado, los tipos de datos, que es algo que van a ver también en otros videos y sobre todo en las clases. Y es un lenguaje dinámico. Esto va de la mano con el tipado. Python es un lenguaje híbrido. Acá vamos a hacer un poco de hincapié en lo que les decía al principio, que es un lenguaje interpretado. Se dice que es híbrido por lo siguiente. Python sí compila el código, como otros lenguajes, pero no a una versión ejecutable. O sea que Python no genera un archivo ejecutable por nuestra máquina, sino que lo convierte en un código intermedio, que en este caso se llama bytecode, y ese bytecode, que no es ejecutado por nuestra máquina, es ejecutado por una máquina virtual que proporciona el propio lenguaje.
en este caso Python. Un poco más de información acerca de Python. Recuerden, para descargar tienen el sitio oficial www.python.org. Esta descarga que hagan va a incluir el intérprete, algo fundamental para programar en Python, una terminal de comandos y una IDE, o sea, un entorno de desarrollo integrado muy simple, muy básica. Por ende, yo les recomiendo que no lo utilicen, que utilicen Visual Studio Code, que es la próxima herramienta que vamos a utilizar. Justamente llega la hora de hablar de Visual Studio Code, que es el entorno de desarrollo más utilizado en la actualidad. Es muy recomendado, es muy completo, no es complejo de utilizar, tiene muchas herramientas y una funcionalidad necesaria para poder trabajar tranquilo, para poder codificar lenguajes de programación, en varios lenguajes de programación, no solo en Python. Como les digo, ofrece una variedad de características y extensiones sobre todo que lo hacen muy potente. Ya vamos a ver un poco en detalle qué son las extensiones y para qué sirven. Es un programa que pertenece a Microsoft o que está muy vinculado a Microsoft. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los desarrollos de Microsoft, es un proyecto de código abierto que está disponible de forma gratuita. Esto quiere decir que no hace falta pagar ningún tipo de licencia para utilizarlo. ¿Qué nos brinda Visual Studio Code? Un entorno de desarrollo muy versátil que nos permite resaltar sintaxis, finalizar el código, la depuración, sobre todo, probar el código y después depurarlo, buscar errores dentro de nuestro código y después cuenta con una herramienta muy útil que es el control de versiones integrado. Ya vamos a ver bien cómo funciona eso en la parte práctica. Visual Studio Code, como les decía, tiene muchas herramientas y capacidades. En este caso, una de las más importantes es lo que se conoce como IntelliSense. La verdad nos permite resaltar sintaxis que a simple vista nos demos cuenta cuando algo está mal. Eso es muy importante cuando se trabaja mucho tiempo con código. Así que eso es muy útil, que lo tienen prácticamente todos los IDE. En este caso, Visual Studio Code lo tiene y la verdad que es muy completo. Posee, como les decía, las funciones de run y debug. Nos permite ejecutar el código sin salir de la pestaña de Visual Studio Code y nos permite debuguear línea por línea nuestro código. Tiene a Git integrado, o sea que si queremos subir nuestro código a un repositorio en Git, no hace falta que nos movamos de la pestaña, podemos hacer todo directamente desde Visual Studio Code, algo muy útil que agiliza mucho el desarrollo. Y otro dato importante que les decía al principio es la cantidad de extensiones que tiene Visual Studio Code. Es una enorme cantidad, hay un montón de personas que trabajan para hacer extensiones útiles para el programador y van a ver que hay un montón y la verdad que sí que son muy útiles y vienen bien a la hora de trabajar. Y por último nos queda Git. Por ahí si tienen un conocimiento de programación, aunque sea básico, hayan escuchado lo que es Git. Es el sistema de versionado número 1 a nivel mundial. Se utiliza prácticamente en todos los equipos de desarrollo del mundo. Es muy raro que un programador no conozca Git, que no haya trabajado con Git, así que es algo que les va a servir de acá en adelante muchísimo, así que tengan en cuenta, tómense el tiempo de entender cómo funciona Git, que la verdad que es algo muy recomendado. ¿Qué nos permite hacer o para qué lo necesitamos? Bueno, nos acompaña en la evolución del proyecto. Quiere decir que nos permite resguardar o recordar cada una de las versiones de nuestro código. Esto, además de obviamente de guardar la información y no perder el código, nos facilita muchísimo el trabajo en grupo. Imagínense que si yo tengo que trabajar con alguien que está en otro país o en otra ciudad, deberíamos tener un archivo cada uno, ir compartiéndonos los cambios y no es nada eficiente.
Git lo que hace es, en la nube, nos permite tener un repositorio donde vamos a trabajar cada programador sobre el mismo repositorio. Esto lo vamos a ver en detalle en otro video. Y para utilizar Git, vamos a utilizar, valga la redundancia, GitHub. No es lo mismo GitHub que Git. GitHub es una plataforma online que nos permite hostear repositorios de Git. Esto es gratuito, por ende es muy útil y muy recomendado a la hora de aprender y sobre todo en un ambiente educativo. Es la plataforma más importante para proyectos de código abierto. Solo está ahí disputado por GitLab, pero GitHub la verdad que es la más importante sin dudas. Y en 2018, como un dato de color, Microsoft la compró por la pequeña cantidad de 7.500 millones de dólares. Imagínense el potencial y la utilidad que tiene esta herramienta. Hacemos un breve resumen. Python va a ser el lenguaje de programación de la asignatura. Recuerden, esto no es un curso de Python, es una asignatura donde vamos a aprender fundamentos y lógica de programación. Visual Studio Code va a ser el IDE, va a ser el entorno de desarrollo integrado, y Git va a ser el control de versiones que lo vamos a implementar mediante Git en la nube.